Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos viviendo estos días, como sabéis, como una tradición en la vida de la Iglesia, la octava del Corpus Christi. Celebramos este domingo, aunque bien sabéis que es realmente el jueves, pero se traslada al domingo y en tantos sitios la solemnidad del Corpus Christi. Y no deja de ser una realidad que, aunque a veces pues nosotros en primer lugar lo olvidemos, no deja de ser una realidad la centralidad de la Eucaristía en la vida de los cristianos, en nuestra vida. Es, dice el Concilio Vaticano II, el centro, la raíz de la vida del cristiano, de la vida de la Iglesia. Idea que también, como recordáis, decía San José María. Por eso, después, en la adoración con el Santísimo, ese ratito de oración que tenemos, pues rezaremos también ese himno tan bonito compuesto por Santo Tomás de Aquino, Adoro te devote. Es de una belleza impresionante, tanto el Adoro te devote como la secuencia de esa misa del Corpus Christi, que te recomiendo que la leas porque tiene una fuerza impresionante, y toda la liturgia de la misa que compuso el mismo Santo Tomás de Aquino, esa fiesta del Corpus Christi. La Iglesia ese día revive el misterio que hemos celebrado el Jueves Santo y lo revive a la luz de la resurrección. Adoramos al Señor sacramentado, que está en el cielo con su cuerpo glorioso, pero no olvidéis, también con sus llagas, porque las llagas de Cristo son la señal también de su pasión, que siguen existiendo. Son la muestra de Cristo desde el cielo, en el cielo, que manifiestan su humanidad santísima, su sufrimiento y por tanto también la redención, lo que ha hecho por nosotros. Las llagas de Cristo son siempre ese sentido que lo que da, ¿no? Es decir, lo que nos recuerda que Cristo ha muerto por nosotros. Evidentemente es un cuerpo glorioso, es distinto. Y después el sacramento, la presencia real de Cristo en el pan y en el vino, nos manifiesta el amor del Señor que ha querido de otra manera quedarse con nosotros, contigo y conmigo. Si lo piensas a ese nivel y lo piensas sobre todo dándole vueltas desde ese punto de vista de lo que Dios hace por ti y por mí, piensa que en esto tenemos siempre que personalizar. Me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice San Pablo. No en general, sino por cada uno de nosotros. Desde la eternidad Dios pensó en nosotros, en cada uno de nosotros, en cada persona. Fijaos, esto es impresionante porque la concepción de cada alma, de cada persona, ya sabéis muy bien que en el momento de la concepción Dios pone un alma. Cada alma es distinta. Esto es un misterio que también lo vivimos, ¿no? Pero por el cual defendemos que desde el principio de la concepción es persona, porque hay un alma distinta una de otra. Bueno, pero voy a lo que estábamos. Dios ha pensado en nosotros, somos distintos y a cada uno de nosotros nos ama desde la eternidad. Y por eso el Señor ha querido quedarse con nosotros también. Podríamos decir, y perdonadme que lo diga así de esa manera, pero es que es real, somos muy importantes para Dios, al mismo tiempo que no valemos nada, que somos insignificantes.
Eso es así. Pero al mismo tiempo también somos para Dios muy importantes, porque nos da esa dignidad de hijos suyos, etcétera, etcétera. Y ha muerto por nosotros. Me amó, repito, y se entregó a sí mismo por mí. De ahí, claro, esto conlleva muchísimas consecuencias. La dignidad de la persona humana y, por tanto, el respeto. Cuando ofendemos a una persona con la falta de caridad, estamos ofendiendo a Dios, porque ofendemos la imagen de Dios que hay en esa persona. Cuando criticamos, estamos ofendiendo a Dios, porque criticamos la imagen de Dios que hay en esa persona, etcétera. Y podríamos darle muchas más vueltas a todo esto, ¿no? Pero en fin, no es el tema. En Israel se celebraba la noche de la Pascua, en la intimidad de cada familia. Se recordaba la primera Pascua en Egipto, la noche en que la sangre del Cordero Pascual rociaba los dinteles, los postes de las casas y protegía contra el ángel exterminador antes de salir de Egipto. Jesús, en aquella noche, en esa noche, sale y se entrega. Son palabras del Papa Benedicto XVI en una homilía del Corpus Christi. Jesús, esa noche, sale y se entrega en las manos del traidor, el exterminador. Y de ese modo vence a la noche, vence a las tinieblas del mal. Solo así el don de la Eucaristía, instituida en el cenáculo, encuentra su cumplimiento. Añade, Jesús entrega realmente su cuerpo y su sangre, atravesando el umbral de la muerte, se convierte en pan vivo, añade el Papa, auténtico maná, alimento inagotable por todos los siglos. La carne se convierte en pan de vida. Bueno, pues al pensar en esto, en lo que vivimos, en la profundidad de este misterio, a mí me parece que uno tiene que, al darle vueltas a esto, concluir que la Iglesia, primero, que la Iglesia vive de la Eucaristía. Imaginaros, no me lo puedo imaginar porque no, yo creo que es impensable, ¿no? Lo que podría ser nuestra fe sin la Eucaristía, es que yo creo que no sería, pero bueno, ya me entendéis. Imaginaos que el Señor hubiera ido al cielo y no se hubiera quedado, no tuviéramos la posibilidad de recibirle. No, me parece que es impensable, ¿no? Lo digo más que nada para que veamos y seamos conscientes, mejor dicho, de la importancia. ¿Y de dónde nace esa importancia? Pues en ir indagando, ir pensando un poco la profundidad del amor del Señor. Y al mismo tiempo, porque eso da para mucho, la humildad. Y el modo como el Señor se queda oculto bajo las especies sacramentales. Es un misterio inefable. Veo pan, me sabe a pan. Estaban todos estos días con las primeras comuniones del colegio, los niños de tercero, hicimos antes de la comunión, unos días antes, el simulacro de cómo recibir el pan. Les enseñamos, ¿no? Y estaban todos nerviosos porque no sabían a qué sabía el pan. ¿A qué sabía el pan? Bueno, pues, ¿a qué sabe el pan? Pues sabe a pan, ¿entendéis? Pero claro, es como es pan en el sentido de las especies, pero sabemos muy bien, por la fe, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, todo entero, y que yo lo recibo, y que está en el sagrario, y que a veces está muy solo. Decía San José María, porque la gente le ha abandonado, no entienden de amor, de comprensión, de entrega. ¿Cómo van a entender si no quieren acudir a la fuente? Yo pido al Señor, para todo el mundo, para mis hijas y para mis hijos y para mí, que sepamos tratar a Jesucristo en la Eucaristía,
acudir con fe, con delicadeza, con continuidad. Le llamaba a veces el gran solitario. El gran solitario. Por eso, porque está abandonado. Ahí podíamos darle más vueltas, pero pensad, decir que cómo hemos tratado al Señor y cómo le tratamos. Si de verdad queremos que deje de ser el gran solitario, hay que acompañarle. Con fortaleza, con fe, con delicadeza, con continuidad. Tendría que ser una parte muy importante de nuestra vida. Muchos de vosotros porque acudís a misa todos los días. O, por supuesto, los domingos. O porque os esforzáis por hacer la oración delante del Santísimo, o por acompañarle un ratito haciendo una visita, o por ir a la adoración. No dejéis de hacerlo. Que de alguna manera nosotros nos comprometamos en que el Señor no deje de ser, al menos en lo que nosotros podamos, deje de estar abandonado. No deje de estar solo. La copa de la bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión de la sangre de Cristo? Dice San Pablo. ¿Y el pan que partimos, no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Fijaros, es un misterio de comunión. Conocemos esa comunión con Dios, íntima. Habitualmente, al comer un alimento, ese alimento nos robustece, nos alimenta, se transforma en nuestro propio cuerpo, la sangre. Y nos sentimos muy buenos, muy alimento nos necesitamos, ¿no? Sin embargo, el alimento de la Eucaristía también nos robustece, pero nos convertimos en Dios. Es Él el que nos santifica. Somos nosotros los que, a través del alimento de la Eucaristía, nos convertimos, lo decía San Agustín, nos convertimos en el Señor. Nos deificamos, si puede decirse. Esto es lo que ocurre en la comunión eucarística. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Quien come de mi carne tiene vida eterna. Claro, fijaros, estamos dando un paso más adelante. Comemos, es muy fuerte decirlo, a una persona viva. Espiritualmente hablando, quiero decir, pero viva. En la intimidad de nuestra alma, Dios entra y nos santifica. Es una comunión perfecta con Dios. Como la de una criatura que está en gracia de Dios, que recibe el bautismo, o que recibe la absolución, y que recibe a Cristo. Hay una comunión íntima con el Señor, nos deifica. Es decir, fijaos, esto tiene un sentido muy profundo, porque en el fondo Dios quiere estar con nosotros. Dios nos ha creado, nos ama profundamente, como hablábamos antes, nos ama a cada uno y quiere estar con nosotros. Y digamos que en su amor Dios se inventa la manera de estar con nosotros y se queda con nosotros y quiere que le comamos. Es que es muy fuerte, pero es así, quiere que le comamos para ser más íntimo todavía nosotros. Es que es la más, por decirlo así, misteriosa de las comuniones. Es decir, porque nos estamos recibiendo a alguien, a una persona con mayúscula que es vista viva, en el pan, claro. Cristo nos asimila a Él. Nosotros, en la comunión, por eso hay que recibirlo también, con tanto respeto.
con tanto cariño, preparándonos. Dios, que el Señor nos transforma en Él, no Él en nosotros, como pasa con la comida normal. Qué gran cosa, que tenemos que vivir así, que tenemos que santificar y que darnos cuenta. Todo esto, ¿cuál es el sentido que tiene todo esto, no? Pues evidentemente el amor. No se entiende la Eucaristía sin entender el amor de Dios. Como hubiese amado a los suyos, los amó hasta el fin. El comienzo de la última cena. He deseado comer esta Pascua con vosotros. Intensamente, dice. Bueno, pues todo está en esa clave del amor. Es el sacramento del amor, es el sacramento de la caridad. Y todo eso tiene consecuencias, y acabo ya para no alargarme más, tiene consecuencias en nuestra vida, que creo que todos tenemos que considerar y meditar. ¿Cómo recibo al Señor? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo doy gracias después? ¿Cómo valoro tener al Señor cerca de mí, en una iglesia donde voy cada día? ¿Cómo adoro? ¿Cómo le cuido? Y aquí, o cómo desagravio cuando veo cosas que me duelen. Porque a veces no tratamos bien al Señor. ¿Cómo desagravio? Dios es tan humilde que se deja hacer. Y evidentemente, le tratamos bien o le tratamos mal, pero se deja hacer. Que le tratamos bien, como decía aquel punto de camino, tratádmelo bien, tratádmelo bien. Pues así, tratar bien al Señor. Y esto tiene un aspecto interior, cada uno de nosotros. Tratar bien al Señor significa estar realmente preparados para recibirle con frecuencia. Y eso tiene muchas consecuencias. Vivir en gracia, ser hombres contemplativos, hacer oración, realmente tener un espíritu grande para poder recibir al Señor bien, etc. Y luego las consecuencias también materiales. El cuidado externo, la preparación externa para ir a misa, el recibirle bien en el momento de la comunión, el silencio contemplativo, quedarnos a dar gracias, prepararnos un poquito, ir bien vestidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es algo tan grande? Vamos a valorarlo. Que todo eso sea una consecuencia de cuánto le quieres a Él. Porque es claro que Él te quiere en esa manifestación. Le pedimos a la Virgen que sepamos, como ella, recibir al Señor de esa manera, como decimos, acción espiritual, con aquella pureza, humildad y devoción con que le recibió la Santísima Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.